Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por la bendición que nos concedes de estar reunidos delante de tu presencia aquí en este lugar. Padre, rogamos ahora mismo que tú, Señor, prepares nuestra mente, voluntad y corazón para recibir tu bendita y santa palabra. Señor, que destapes nuestros oídos y, Señor, que podamos recibir esta palabra y la podamos atesorar y hacer nuestra, y también que la podamos, Señor, poner muy pronto, ponerla en práctica. Padre, rogamos entonces que, Señor, fluya esa palabra en medio de nosotros, y que, Señor, al presentar tu mensaje a esta iglesia, a esta Grey, que tú, Señor, me des sabiduría, uses mis labios, y, Señor, que tu palabra pueda ser expuesta y predicada con claridad. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar, hermanos. El mensaje, hermanos, de esta tarde se titula: se necesita nuestro servicio. Se necesita nuestro servicio. Y, hermanos, quiero comentarles que como iglesia seguimos adelante con nuestra serie de sermones que hemos titulado El verdadero carácter de la vida cristiana. Repito, el verdadero carácter de la vida cristiana. Ya hemos aprendido sobre el asunto de ser misericordiosos. Hemos aprendido también sobre el asunto de practicar la humildad. Y la semana pasada hablamos sobre el perdón. Y el día de hoy, en esta misma serie, vamos a estudiar acerca del servicio cristiano, que también debe ser parte del carácter y de la vida práctica de cada creyente. Hermanos queridos, Dios nos ha llamado a salvación, pero también nos ha llamado a servirle. Esa es la razón, hermanos, de estar aquí en la tierra, de sentirnos salvos, perdonados por la gracia de nuestro Dios, pero también de poderle servir con lo que somos, con lo que sabemos y con lo que tenemos. El servicio a Dios, hermanos, es una disciplina espiritual que cada vez que la practicamos nos hace más semejantes a Cristo. Cada vez que tú y yo servimos y que servimos en la iglesia y que servimos a todos los que nos rodean, nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo. El anhelo de nosotros como cristianos, hermanos, debe ser el seguir en todo el ejemplo de Cristo. Y al servir, precisamente, vamos en esa dirección correcta. Vamos pareciéndonos más a Cristo. Usted puede recordar en esta tarde la vida del Señor Jesucristo cuando inicia su ministerio, que fue un ministerio breve pero sustancioso, de 3 años y medio, pero lo vemos todo el tiempo sirviendo al pobre, sirviendo al necesitado, sirviendo al pecador, trayéndole convicción de pecado, trayéndole perdón y salvación y la vida eterna, y lo vemos sirviendo incluso hasta el punto de llegar a la cruz del Calvario, porque ahí nos sirvió a usted y a mí, dando su vida en rescate por la nuestra. El servicio, hermanos, también nos ayuda, además de
parecernos cada vez más a Cristo, nos ayuda a crecer y nos ayuda a tener mayor impacto. Mientras más servimos, la gente, hermanos, alrededor con mayor facilidad puede ver algo diferente en usted y en mí, y por esto usted y yo generamos un impacto positivo en la gente que nos ve sirviendo a Dios. El servicio, hermanos, nos permite modelar para otros también lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo, lo que es la verdadera vida cristiana. Y con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que decimos, podemos compartir y dar testimonio del mensaje de salvación y de lo que es la vida cristiana. El día de hoy, hermanos, es muy común que la gente, ¿verdad?, ayude a otros, pero la gran mayoría, hermanos, también el día de hoy ayudan, pero sin embargo lo hacen porque esperan a cambio algo. Realmente, hermanos, hay poca gente que ayuda de manera desinteresada. Nosotros, hermanos, debemos de recordar que cuando servimos, debemos servir, hermanos, siempre para la gloria de Dios. Hay gente que busca algo, hermanos, a cambio. Tú y yo, lo único que buscamos con nuestro servicio a Dios es exaltar y glorificar y honrar su nombre, porque todo lo que somos y lo que tenemos ha venido de Dios. Para entender mejor, hermanos, el mensaje de esta tarde, voy a explicarles a través de 4 preguntas claves que tenemos que ver y que tenemos que estudiar. Y que estas preguntas que voy a considerar a lo largo de este mensaje nos van a ayudar, hermanos, a entender mejor lo que es el servicio cristiano que le brindamos a nuestro Dios. Y vamos a empezar con la pregunta número 1. La pregunta 1 dice: ¿por qué debemos servir? ¿Por qué debemos servir? La palabra de Dios en Mateo 5, versículo 16, dice de la siguiente manera: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, usted y yo debemos de servir en primer lugar porque Jesús nos da ese mandato. Escucha bien, Jesús nos da ese mandato que nos llamó para servirle. Pero, amados hermanos, también Jesús nos da su ejemplo, porque Él tuvo una vida de servicio constante desde que empezó su ministerio hasta que lo terminó, y aún allá desde la gloria celestial Él sigue sirviendo, incluso sirviéndonos a usted y a mí desde allá, porque a través de sus bendiciones que nos da, nos sigue sirviendo. Así que, hermanos, debemos de servir primero que nada porque Jesús nos da mandato y nos da ejemplo de que esto es lo que hay que hacer. Él nos enseñó con su manera de vivir que como creyentes usted y yo hemos sido llamados a servir. La forma en la que servimos es más importante que nuestro servicio en sí. La forma en que servimos es muy importante. Y el pasaje que acabo de leer, hermanos, nos muestra que el servicio es un mandato que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Y al cumplirlo, permitimos que los que nos rodean vean a Dios en usted y en mí, y sobre todo en lo que hacemos. Cristo el Señor nos da ejemplo de servicio, pues su vida la vive Él sirviendo a todos los que están a su alrededor, y constantemente lo vemos sirviendo, supliendo necesidades de la gente que era vulnerable, que tenía necesidad, y de la gente incluso que era menospreciada. Debemos recordar, hermanos, que usted y yo entonces hemos sido llamados, escuche, a ser embajadores de Cristo, a ser sus representantes e hijos de Dios donde quiera que estemos, y necesitamos entonces hacer lo que Dios nos ha mandado. Y Dios dice que debemos de servir. Así que recuerda,
El ser cristiano es más que formar parte de un club social. El ser cristiano es más que ser parte de una religión cristiana. Ser cristiano es ser como Cristo. Y lo que mayormente hace Cristo, según vemos en la Biblia, es servir al mundo. Y ese servicio, como dije hace un momento, lo llevó hasta la misma cruz. Así que ninguno de nosotros debe de ponerse con una actitud egoísta, ni con una actitud de rebeldía a la voluntad de Dios, porque el ejemplo que recibimos de Jesús es precisamente el ejemplo de un servicio total y desinteresado, lo cual debemos imitar tú y yo. Analicemos, hermanos, en este momento nuestra vida cristiana, en los años o meses que llevamos de ser cristianos, y preguntémonos en este momento, ¿qué tanto servimos a Dios usted y yo? ¿Qué tanto servimos a Dios usted y yo? Hay personas que tienen una idea equivocada, hermanos, de que los que deben de servir a Dios son solamente los pastores. Pero la Biblia nos enseña que Dios hizo un llamado a toda la iglesia, a todos los que el Señor ha salvado, a todos de los cuales el Señor ha tenido misericordia, hombre y mujer. Nos ha llamado el Señor a servirle. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿qué tanto servimos a Dios? O igual debemos de preguntarnos, ¿en qué área del servicio ministerial o del ministerio de mi iglesia estoy sirviendo? ¿En qué área estoy sirviendo? Y sería bueno que en este momento usted se tomara 15 segundos para que se respondiera esta pregunta. ¿En qué área y de qué forma estoy yo sirviendo en la obra del Señor? Porque sabe, hermana, hermano, sabe una cosa. Es tiempo, hermanos queridos, de obedecer al mandato de Jesús. Y es tiempo también de tomar ya su ejemplo. Usted y yo no podemos quedarnos fuera de esta hermosa oportunidad. Tenemos que, hermanos, acercarnos, ya sea al pastor o a los líderes de la iglesia, y ponernos a disposición de Dios a partir de hoy. Porque tal vez, hermanos, tu servicio podrá hacer la diferencia en alguna área o ministerio de esta iglesia. Esta iglesia, hermanos, tiene mucho que hacer. Esta iglesia, hermanos, ha sido llamada por el Señor para ser una iglesia que sirve a los de aquí, pero también a los de afuera. Necesitamos entonces pensar, hermanos, de qué manera tenemos que servir a Dios, y tenemos que decidirlo ya. Han pasado los meses, han pasado los años, y muchos hermanos siguen solamente como simples espectadores en una silla, y Dios nos está esperando desde el día que nos salvó y nos llamó a salvación para que le sirvamos. Mi pregunta es, ¿cuándo vamos a responder a ese mandato? Hay mucho que hacer, hermanos. Usted, con lo que tiene, con lo que sabe, puede servir a Dios. Solamente es cosa de que usted quiera. A veces da tristeza decirlo, pero es la verdad. Según las estadísticas, hermanos, por ahí dicen que en algunas iglesias solamente el 20% de la gente que se congrega sirve realmente a Dios. En esta iglesia somos cerca de unos 300 cuando estamos todos, primer culto y segundo culto. Imagine cuánto es el 20% o haga la multiplicación. 60, pero en esta iglesia solamente somos como 28, 30 los que servimos. No llegamos ni al 10%. Dios está esperando que imitemos a Cristo y que obedezcamos su mandato. Hay mucho que hacer, hermanos, en esta iglesia. Mucho que hacer. Esta semana, el viernes, tuve la oportunidad de visitar a una familia. Y fue muy grato, hermanos, que después de estar allí, de orar con la familia y darles algunos consejos para la vida, el hermano ahí en un ladito de su sala tenía 2 teclados, uno montado sobre el otro. Y luego me dijo que él tocaba y se puso a tocar y a cantar. Y después de que lo hizo, una canción cristiana muy bonita,
Me dijo, ¿pero qué cree, pastor? Tengo como 4 años que ando batallando ya con la garganta y con las manos porque pues casi no toco, pero lo hago de vez en cuando. Y yo pensé, si ese hermano dedicara su voz y su talento para estar acá, tendría voz de sobra. Y así como ese hermano, hay mucha gente en esta iglesia que tiene diversas capacidades y habilidades y dones y talentos, pero que los tienen enterrados, los tienen guardados. Y un día el Señor nos va a pedir cuentas. Tenemos que servir a Dios, hermanos, escúchelo. No importa si tienes un mes de llegar a esta iglesia o si tienes 50 o 60 años aquí. Dios nos llama a servir porque ese es su mandato, ese es su orden, pero también es el ejemplo que nos ha dado. Usted nunca ve a Jesús sentado, nunca ve a Jesús en la Biblia perdiendo el tiempo, nunca lo ve haciendo sus ocupaciones y descuidando su ministerio. Siempre lo ve sirviendo al que lo envió, a su Padre Celestial. Pregunta número 2, ¿qué nos debe motivar a servir? ¿Qué es lo que nos debe motivar a servir a usted y a mí? Y amados hermanos, la palabra del Señor precisamente en Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué nos debe motivar a usted y a mí a servir a Dios? Precisamente la obediencia, como ya lo vimos ahorita, pero también el amor que le tenemos a Dios. Esta debe ser la motivación principal, la razón principal por la que usted y yo servimos a Dios es porque le amamos y porque le amamos porque Él nos amó primero. Y como una forma de agradecerle tanto amor, tanta bendición, el perdón y la salvación de nuestros pecados y un lugar en la gloria celestial, no nos queda otra cosa por hacer más que demostrarle el amor que le tenemos a través del servicio que le brindamos a Dios. Los motivos, hermanos, por los cuales servimos a Dios importan e importan mucho. Debemos analizar, usted y yo, si estamos sirviendo porque realmente deseamos impresionar a los demás o porque queremos recibir beneficios o la alabanza o el aplauso de los demás o porque queremos alcanzar algún puesto. Porque si es así, entonces nuestras motivaciones no son las correctas. Como cristianos estamos llamados a servir tú y yo, pero a servir principalmente porque amamos a nuestro Dios. Igualmente debemos de servir a los demás y debemos de servir al prójimo en general porque ya somos libres para hacerlo, ya que Cristo nos ha librado a ti y a mí del pecado. Es cierto que aún todavía seguimos luchando con egoísmo, con orgullo, con envidia, pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, nos empieza el Espíritu a confrontar y a moldear y a cambiar, y luego entonces podemos servir a otros y lo podemos hacer por amor. Dios quiere que le sirvamos porque Él así lo ordena, pero que cuando lo hagamos por amor. Nuestro servicio, hermanos, no solamente se realiza dentro de la iglesia, se debe realizar en todo lugar. Y esta es una buena noticia porque en todo lugar podemos crecer a la imagen de Cristo. Cuando el amor de Cristo controla tu servicio, no importa si los demás lo aplauden, no importa si los demás lo honran o lo recompensan. El que verdaderamente nos recompensará está en el cielo y ve muy bien cómo servimos y por qué servimos. Servir a Dios, hermanos, y a su obra es el resultado de haber conocido a Cristo. Así que desde ahora en adelante sirve y sirve bien. Jesús dijo, yo he venido para servir, no he venido para ser servido. Ese es el ejemplo del Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que servir y hacerlo por amor, porque realmente amamos a nuestro Dios. De tal manera que es necesario que esta tarde usted y yo analicemos cuáles son las motivaciones que tenemos al servir. Si no son las motivaciones correctas, tenemos que pedirle perdón a Dios
y cambiar nuestra manera de servir, porque hay que hacerlo todo con amor y por amor a Dios. Hermanos queridos, no me gusta ponerme de ejemplo, pero si usted quiere saber por qué yo llevo hasta el día de hoy, primero que nada, 38 años de conocer a Cristo y 32 de servirle de tiempo completo, es porque amo a mi Señor. Y como ustedes lo saben, hermanos, pues por servir a Dios es que ando acá. Yo podía haberle dicho a Dios que no cuando me llamó al ministerio pastoral. Y hermanos, como ustedes lo saben, pues tuve que dejar mi casa, mi trabajo, un buen trabajo que yo tenía. Tuve que dejar mi familia, mi iglesia donde yo conocí a Cristo y crecí. Tuve que dejar a mis amistades que perdí contacto con ellos porque tengo años de estar fuera de mi ciudad. Pero hermanos queridos, se los digo porque es la verdad. Algunos podrían decir, ¿qué necesidad tiene el pastor de andar acá en tierras jarochas? ¿Qué necesidad tengo de andar acá, hermanos, sin familia, más que mis hijos, pues, y mi esposa? Me privé muchos años, hermanos, de pasar tiempo con mi familia de carne, de sangre. Mucho tiempo de estar al lado de mi madre. Ahora ella ya con el Señor. Pero ¿sabe por qué lo hice? Porque amo al Señor. Y yo sé que el Señor es bueno. Y Él recompensa lo que hacemos para Él con amor. No me he cansado, hermanos, de servir a Dios hasta el día de hoy. Usted no sabe en este momento cómo ando yo. Estoy aquí parado por la pura gracia de Dios. Esta semana se me ocurrió cuidar a un enfermo varios días de aquí de la iglesia, en el hospital y también luego en un cuarto de hotel que lo pusieron. Y todavía me creo muy fuerte, entonces lo quise cargar y hermanos ando pero mal de este lado. Por ahí tengo unas pastillitas, ¿verdad? Que me compró alguien hace un rato, pero no me estoy quejando, simplemente les comparto que lo hice por amor. Y amados hermanos, tenemos que revisar nuestras motivaciones. Hay gente que sirve a Dios por llamar la atención. Hay gente que sirve a Dios, esto lo estábamos viendo el miércoles en la oración también. Y yo les decía, hay gente que sirve a Dios o quieren servir a Dios o pararse al frente para ser protagonistas, para ser la estrellita que brilla por todos lados. Pero si eso buscan, dice la palabra, ya tienen su recompensa. Quieren el aplauso de la gente, eso van a tener, pero nunca la aprobación de Dios. Por eso es que es necesario revisar cuál es la motivación que tengo para servir a Dios. Servir a Dios, hermanos, es el resultado, dije yo, de haber conocido a Cristo. Así que de ahora en adelante tenemos que servir y servir bien al Señor, analizando cada cosa que hacemos, si la hacemos por amor. Y si por alguna razón descubrimos que la motivación que nos movió a hacer tal o cual cosa, entre comillas, para Dios, pídale perdón a Dios y también, hermanos, corrija su manera de servir. Y hágalo por amor y solo por amor a Dios. Pregunta número 3. ¿Cómo debemos servir? ¿Cómo debemos servir? Y tengo, hermanos, 3 respuestas que darles a esta pregunta de cómo debemos servir. Y las respuestas, 2 de ellas están en el Salmo 100. Y vea usted lo que dice el Salmo 100, versículo número 2. Dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. La palabra gozo, alegría y regocijo es lo mismo. Hablan de una actitud, hermanos, que no se puede contener, donde hay un tremendo gozo. Déjeme decirle que nosotros, ¿cómo debemos servir? En primer lugar, debemos de servir a Dios con gozo. El pasaje, hermanos, que acabo de leer, de manera aquí muy clara nos dice que nuestro servicio a Dios debe realizarse con gozo y alegría verdadera. La razón por la cual desarrollamos
una disciplina de gozo hacia Dios, no es por lo que Él nos da, es más bien porque Él nos ha amado y salvado para ser sus hijos y para ser parte de su pueblo. Dios, escucha, nos ha mostrado su misericordia, es decir, no nos da lo que merecemos, que debería ser el castigo por nuestros pecados. Él más bien con nosotros es misericordioso, y esta es una razón simple pero muy clara y muy firme para estar llenos de gozo cuando le servimos a Él. El simple hecho, hermanos, de saber que usted y yo antes estábamos perdidos, caminando rumbo a la condenación del infierno, pero que Dios en su gracia y misericordia puso sus ojos sobre usted y sobre mí, y nos alcanzó y nos libró de la condenación, es una clara y también suficiente razón para estar llenos de gozo sirviendo a nuestro Dios. La segunda razón por la cual debemos de servir a Dios es que debemos de servir a Dios con gratitud. El Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. No solamente debemos de servir con alegría, sino también con gratitud, es decir, con una actitud de agradecimiento en todo tiempo, en todo momento, por la bondad y la gracia que el Señor nos muestra a ti y a mí todos los días. Este Salmo número 100 nos está llamando a servir a Dios con acción de gracias permanente. El versículo 3 y el versículo 5, ¿verdad?, nos dicen que tenemos que reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y el versículo 5 dice: porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. De tal manera, hermanos, que son tantas las cosas y bendiciones que Dios te ha dado y me ha dado a mí, que no me queda otra cosa más que servirle y hacerlo con alegría, pero hacerlo también con un corazón que rebosa de abundante gratitud. Esta es la forma en que un cristiano debe servir a Dios. Hermanos, el saber que tú y yo somos creados y somos llamados y salvados por Dios, y que somos ahora ovejas de su prado, y saber que Él es bueno y que su misericordia es diaria y constante, y su fidelidad es constante en usted y en mí y en todas nuestras generaciones, es una razón suficiente para vivir y servir a Dios con gozo, pero también con gratitud. Dios espera que todos digamos que sí, que estamos listos para servirle con gratitud. Pero lastimosamente, hermanos, tristemente, no todos vivimos ni servimos de esta manera. Porque otras cosas, y aún las circunstancias y el dolor que es producto del pecado, parece que a veces son los ladrones de nuestro gozo. Y esto nos estorba, hermanos, porque dejamos de cultivar un corazón agradecido, un corazón servicial, cuando todo a nuestro alrededor está oscuro o hay adversidad. Qué rápido, hermanos, ¿verdad?, nos olvidamos de servir a Dios cuando hay prueba y adversidad, porque dejamos que esas cosas, las circunstancias adversas de la vida, nos roben la oportunidad de servir a Dios. Dejamos que el diablo nos llene la cabeza de basura para alejarnos de Dios y dejar de servirle. Y usted y yo fuimos llamados a servir a Dios, aún en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de cualquier adversidad. La gratitud, hermanos queridos, debe caracterizar nuestro servicio a Dios. Yo me alegro, hermanos, y me gozo cuando veo hermanos, y lo voy a mencionar hoy, cuando veo hermanos enfermos aquí, que han llegado por su propio pie, que han llegado con su bastón, que han llegado con enfermedades, que ya son muy adultos algunos, como mi hermano Jorge, que tiene 82 años de edad, y que lo veo llegar por su propio pie, porque quiere
alabar a Dios, porque quiere servirle. Por cierto, mi hermano Jorge, ahí donde lo ven de 82 años, es uno de los primeros que se apunta cuando alguna vez hemos hecho faenas aquí en el templo de levantar basura, de pintar, de arreglar, de acomodar cosas, de tirar cosas. Ha sido uno de los primeros que se apunta. Y usted se va a sorprender que anda allá arriba, por allá, pintando. Para los 82 años. Tengo miedo que se me vaya a caer, ¿verdad? Pero pues, quiere servir. Y yo sé que mi hermano está pasando por pruebas ahorita, por la edad, por lo que sea, de enfermedad. Porque lo he visto todo el mes que hemos estado orando aquí al frente, pidiéndole a Dios seguramente un milagro para él o su familia. Y sigue sirviendo a Dios por encima de la adversidad. Hay algunos que apenas les duele el pelo o la uñita y ya ni vinieron al templo. Ya están en un quejido, llorando y quejándose con Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo? Y hermanos, ¿cuánta gente nos ponen el ejemplo? Que en medio del dolor, de la prueba, de la adversidad, están de pie sirviendo a Dios. Y hermanos, para no servir a Dios, cualquier pretexto a veces es bueno. Tengamos mucho cuidado, porque Dios conoce nuestros corazones y conoce lo más íntimo de nuestro ser y sabe completamente cuando nosotros somos sinceros o no lo somos. Pero también, hermanos, además de servir con gozo, además de servir con gratitud, debemos de servir también con humildad. La palabra de Dios en Filipenses 2, versículo número 3, dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos de servir a Dios con humildad, mis queridos hermanos. La humildad en el servicio a Dios es un reflejo de que imitamos a Cristo. Todos por igual debemos cultivar entonces un corazón humilde como el de nuestro Señor Jesús, y debemos de servir a otros con el propósito de adorar a Dios a través de ese servicio. Es precisamente Jesús quien nos enseña esa humildad. La Biblia dice que Él lavó los pies de sus discípulos para revelarles, escucha, para revelarles que su grandeza no se trataba de mostrar prepotencia y orgullo, sino más bien mostrar que su grandeza se podía apreciar cuando Él, siendo el Hijo de Dios, pudo servir libremente y con humildad a quienes Él había salvado. Jesús, hermano, no lavó las manos o el cabello de aquellos discípulos, más bien lavó los pies sucios y agrietados de tanto caminar. Quizá unos pies estaban enlodados porque caminaban por las calles de Jerusalén. Jesús, mis queridos hermanos, lavó su suciedad para que ellos fueran e hicieran lo mismo. Y el apóstol Pablo lo mencionó de manera muy aplicativa para los problemas relacionales que estaban ocurriendo precisamente aquí en la iglesia de los filipenses. En aquella iglesia algunos se creían más que otros, y el apóstol Pablo les recuerda que si alguno desea ser más que los demás, no debe menospreciar al otro, sino debe servirle y ver al otro como más importante que a sí mismo. Pues ese es el ejemplo de Jesús, incluso el mismo ejemplo de Jesús en la misma cruz del Calvario. Nosotros, hermanos, por nuestra parte, escucha, debemos modelar a otros un servicio de humildad, porque de esa manera modelamos a Cristo. La humildad, hermanos queridos, la humildad es un ejercicio disciplinario. La humildad es una disciplina que se va cultivando conforme pasa el tiempo, y conforme más tiempo pasamos con Cristo, más nos parecemos a Él, más somos como Él. Así que, hermanos queridos, tenemos que cultivar la humildad pasando tiempo con Jesús, leyendo cómo era Jesús, imitándolo a Él. Si tu corazón y el mío, escucha, resulta ser un corazón egocéntrico, orgulloso, recuérdale a tu corazón que tú y yo nada merecíamos, y sin embargo en Cristo ahora lo tenemos todo. Así que, hermanos queridos que estamos aquí, bajémonos ya de esa nube donde nos hemos subido
y seamos siervos de Dios humildes, como Cristo. Yo nunca veo a Jesús, hermanos, sirviendo con enojo, ni siquiera yendo a la cruz enojado. Voluntariamente y humildemente se entregó. Él fue, como dice la Escritura, como un cordero manso y humilde de corazón, que no abrió su boca ni se quejó. Aceptó, hermanos, el designio de Dios de dar su vida por rescate de todos nosotros los pecadores. Y lo hizo con humildad. No lo vemos en ese Via Crucis, no lo vemos rebelándose contra los romanos. No le vemos enojado contra su pueblo. No lo vemos enojado con Dios, sino con sumisión y humildad, acatando la voluntad de su Padre. Y mis amados hermanos, creo que esa es una disciplina que debemos cultivar en el servicio a Dios. Dios se agrada del humilde. Dice la Biblia que Dios, ¿verdad?, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes de corazón. Pregunta número 4 y última. ¿Con qué debemos servir? ¿Con qué debemos servir a Dios? Y hermanos, lo leímos hace un rato, pero lo quiero volver a tocar. Primera de Pedro 4, versículo 10. La palabra del Señor dice: cada uno, los que estamos aquí, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Con qué debemos servir? Debemos servir a Dios y a su iglesia con los dones espirituales, con los talentos y con las habilidades que Él mismo ya nos ha provisto. Los dones espirituales, escucha, no nos fueron dados por el Espíritu Santo para hacer crecer nuestro reino o nuestro imperio o nuestro nombre. Los dones espirituales los recibimos para ayudar, los recibimos para aconsejar, para animar, para exhortar y para desarrollar todas las iniciativas de trabajo dentro de la iglesia, de manera que todos podamos crecer. Los dones espirituales, hermanos, los encontramos a través de la Biblia. La Biblia en 1 de Corintios 12, en Romanos 12, ahí en Efesios 4 y en 1 de Pedro 4 está la lista de los dones. Y ahí, hermanos, es una muestra real de la bondad de Dios, que Él nos regaló dones para hacernos a ti y a mí útiles para servir en su reino. Si tú, hermano, escucha lo siguiente con atención, no importa la edad que tengas. Si tú, hermana o hermano, joven o señorita, ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tienes al menos un don espiritual, y no es para que lo guardes, no es para que lo entierres. Ese don te fue dado, hermana, hermano, para servir a Dios en su reino, para servir a Dios en su obra, para servir a Dios en su iglesia. Por ejemplo, si tu don es el de la enseñanza, puede ser que de pronto no sepas que lo tienes hasta que no enseñes a alguien. Si tienes el don de servicio, puede ser que no sepa que lo tienes hasta que no te comprometas con servir a Dios. Y así, hermanos, con los demás dones espirituales. Tenemos que revisar entonces cuál es el don o los dones que Dios nos regaló. Y tenemos que animarnos a trabajar ya, a partir de hoy, en la obra de nuestro Dios. ¿Te imaginas, hermana, hermano? ¿Te imaginas todo lo que nosotros podríamos hacer en esta iglesia? Porque en esta iglesia hay un potencial tremendo, hermanos. El día lunes estaba yo orando y meditando, y Dios me reveló unas cosillas por ahí. Y el día martes, otras cosas que me reveló el Señor, y se las quiero contar. Y antes de contárselas, quisiera saber cuántos de los que están aquí, levanten su mano, son o médicos o enfermeras o odontólogos, quiroprácticos, médicos generales. Levanten su mano. En el primer culto hubo 9. A ver aquí. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, acá está otro médico, 10 con Giselle. Y yo antes de comentarles esto, hermanos, hice una lista allá el día lunes y me resultaron 22 personas de las que me acordé, entre enfermeras, médicos, odontólogos, de hermanos que son médicos de la nutrición, etcétera, y me quedé sorprendido. Más de 20. ¿Se pueden imaginar lo que podríamos hacer? Además de crear un ministerio, como ya lo teníamos, de salud, de hacer brigadas médicas, de llevar medicina y atención médica a las colonias, a otros poblados donde se dificulta, y que los demás que no somos médicos hagamos un esfuerzo hermoso y enorme, y todo el mundo trayendo todo el medicamento que tenemos en casa, porque algunos tienen farmacia en casa, y luego organizarlo y luego comprar un poquito más y vámonos a servir. A través de eso, hermanos, podríamos predicar de Cristo. Y luego, ¿quién no nos lo dice? Que después de practicar eso 3 o 4 años, o 2 años, o 1 año, nos aventemos con ese equipo que hay aquí a formar una clínica que brinde atención a la gente. Y aparte me faltó los psicólogos, porque tenemos 3 psicólogos en la iglesia. ¿Sí? Imagínense lo que podríamos hacer, una clínica. Claro que representa una inversión, buscar un lugar, etcétera. Sí, hermano, allá está el quiropráctico de aquel lado. O sea, hermano, de verdad, hay tanto que la iglesia puede hacer. Y no me estoy hablando del área de la salud, pero lo que me puso el Señor el martes, y eso sí me quedé sorprendido, porque Dios me empezó también a traer a la mente y al corazón todos los maestros jubilados y activos de nuestra iglesia. Levanten la mano. Maestros de la educación, jubilados y activos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué hubo? 7 u 8. Y hermanos, el día jueves, en la noche, yo ya había recibido una invitación desde la semana antepasada a ir a una reunión de pastores que nos iban a presentar un proyecto. Pero yo no le puse atención, nomás lo vi así de correo, dije, no, ni tiempo tengo. Pero el día jueves volvió a llegarme el aviso, porque la reunión era el viernes a las 9 de la mañana. A las 10:47 de la noche estaban diciendo, quien quiera ir, por favor confirme la asistencia. A esa hora confirmé mi asistencia. ¿Me apuntaron? No lo sé, pero hubo desayuno para mí. Y hermanos, me quedé sorprendido, porque a ese lugar donde fui, éramos como 90 pastores. Llegó Enrique Bremer de allá de Chihuahua, pastor de 43 años pastoreando. Lleva 35 años formando escuelas, formando institutos, colegios cristianos, y vino a presentarnos el proyecto para que las iglesias se animen a abrir sus instalaciones, que toda la semana están solas, y empezar por lo pronto una pequeña escuela en sus instalaciones. Una escuela de corte cristiano. Y él dijo, mi corazón está conmovido por todo lo que estamos viendo y viviendo con la educación de los niños el día de hoy. Una educación, dijo, que la verdad está, aparte de que los chamacos no saben nada, dice, una educación que en realidad va por otro rumbo y están maleducando a los chicos. Dijo, yo he estado formando iglesias en diferentes partes del país y estoy listo para apoyar a cualquier iglesia que quiera. Yo les puedo asesorar, brindar apoyo e incluso conseguirles mobiliario. Ya de para adelante ustedes inviértanle. Y me quedé, dije, Señor, ¿por qué el martes me hablaste de esto? Y mira dónde vine a parar. Así que, hermanos, estoy próximo, de verdad se los digo, próximo, aunque ya le dije a la iglesia que ya me voy el próximo año. Ya parece que ya me voy. Pero todavía estoy pensando qué más vamos a hacer. Y vamos a convocar muy pronto a todo el equipo médico a un desayuno, a una cena, a un rico café, bien rico, una buena cena, y juntarlos a todos y presentarles un proyecto de desafío, a ver cuántos le entramos. Y también quiero próximamente juntar a todos los maestros, entre activos y jubilados. De ahí va a salir la directora o el director, o van a salir los maestros, o van a salir la gente, porque necesitamos empezar a trabajar. Y eso nos va a permitir a nosotros relacionarnos con la gente de la iglesia y de fuera de la iglesia, y poderles compartir que Cristo vive. Todos, hermanos, ya no se diga,
Habrá aquí gente que es buen plomero, gente que son electricistas, gente que son pintores, mecánicos en esta iglesia, carpinteros y no sé de qué tanto más hay. Y déjeme decirle que aún esos hermanos con su oficio pueden preparar algunos cursos gratuitos para la comunidad y podemos invitar a la gente por volantes, por pancartas, por las redes, salir aquí a la gente a caminar al centro y decirles tal día en la iglesia bautista va a haber un curso gratis de fontanería o de electricidad. Lo básico, y la gente va a llegar y les vamos a recibir con un refresco, con un café caliente o lo que se necesite, pero también además de darles esa capacitación para que sepan cómo hacer una instalación o cómo poner tubería, la idea es que podamos hablarles de Cristo. Hay mucho que hacer, hermano. Esta iglesia tiene mucho potencial, pero el potencial y los dones y las habilidades y talentos están escondidos, están enterrados, están guardados y un día el Señor nos va a pedir cuentas. Así que hermano, te animo en el nombre de Jesús a disciplinarte en servir en tu iglesia local. Disciplínate en el servicio y usa tus dones, es decir, úsalos para servir a los demás. Todos tenemos dones diferentes que hacen que nuestra iglesia crezca y de este modo vamos a glorificar a nuestro Dios. Ya sabes, hermano, ya sabes cuál es tu don o dones espirituales con los cuales Dios te ha dotado y preparado para servirle. Ya sabes cuáles son esos dones. Tienes un año aquí o 10 o 50 años y no sabes cuál es tu don espiritual. Yo te invito para que te emplees ya en la obra de Dios, porque tu servicio se necesita y se necesita ya. Si no sabes cuál es tu don espiritual, habla con tus líderes o con tu pastor. Ellos te pueden ayudar. Es tiempo, hermanos, de levantarnos como iglesia, de levantarnos todos unidos para servir a Dios. Conviértase entonces en un siervo de Dios y deje ya de ser solamente un espectador más de esta iglesia. Revisa, por favor, entonces, cuáles son tus dones y talentos, porque con mucho de ellos podemos servir a Dios y Dios quiere que usemos eso que nos dio en el servicio de su obra. ¿Qué decir de los abogados? También hay como unos 8. Pues juntarlos, organizar ese ministerio, porque luego se presentan necesidades. Ciertamente algunas cosas van a ser de puro amor, otras quizá van a tener un costo, pero la idea es que podamos servir, hermano. Por algo el Señor nos dio esas capacidades. Cuando nos vayamos de esta tierra no nos vamos a llevar nada, por lo menos llevarnos la satisfacción de haber servido a Dios con lo que nos dio a los demás, porque le vamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué decir de los ingenieros? También hay como unos 10 aquí, que luego de los 10 no se hace uno, pero bueno, en el sentido de que luego hay cosas que hacer aquí, ninguno brilla, pero brillan por su ausencia. Y así por el estilo, hermano. Hay mucho que hacer y mucho potencial en esta iglesia. Yo me voy a ir un día de esta iglesia, pero bien contento y bien feliz de haber estado en la primera iglesia bautista como pastor y haber tenido una iglesia con muchos profesionistas, pero dentro de mi corazón con cierta tristeza de que no todos se movían. Para terminar, hermanos, quiero decirles que la Biblia dice que un propósito que todos compartimos es precisamente que debemos de hacer todo para la gloria de Dios, y esto incluye nuestro servicio. Uno de los llamados que tenemos y hoy hemos conocido es servir a Dios en donde Él nos ha colocado, de manera que Dios siga siendo glorificado. Como hijas, como hijos de Dios, necesitamos comprender que nuestro servicio para Dios, escucha bien, nuestro servicio para Dios no es algo opcional o algo de gustos o que dependa del ánimo que tengas. El servicio a Dios y a su iglesia es algo que debemos estar haciendo desde el día que conocimos a Cristo, demostrando así a quién seguimos y a quién servimos. Pero muchos se han tardado los años y los años sin servir al Señor, cuando deberíamos de estarlo haciendo aún desde el mismo día que conocimos al Señor. Yo me alegré mucho el otro día con un hermanito nuevo, le voy a decir su nombre. ¿No está Abraham? Ahí está, mire, nuevecito. Se va a bautizar ahora en octubre.
Y él publicó el otro día, él está en el coro de la iglesia y canta muy bien. Como dicen en mi pueblo, no canta mal la ranchera, ¿verdad? Pero publicó el otro día que si algún hermano de los del coro necesitaba que lo trajera o lo llevara del ensayo, pues que él se disponía. Y yo lo he observado, aunque él no se da cuenta, pero miren, yo en todo estoy. Y he observado que ha llevado a varios de regreso a su casa. Me gocé mucho también hace 3 semanas que vi que Mari Bautista, otra hermanita, no la veo hoy. Mari Bautista llegó el miércoles hace como 2, 3 semanas con Pilarcita y con la hermana Sara, que viven allá por Revillagigedo y que siempre van caminando y vienen caminando al templo. Y la hermana Mari fue por ellas y las trajo al culto y las llevó, y el domingo antepasado también, y las llevó. Qué hermoso es ver eso, hermanos, en la iglesia, que nos servimos los unos a los otros. Pero a veces tenemos la cultura y la creencia de que nos deben de servir a nosotros y no estamos dispuestos a servir a nadie. Jesús, termino, nos dio el mandato y nos dio el ejemplo de servicio. ¿Y sabe qué? Él mismo, el Señor Jesús, nos desafía a usted y a mí, nos reta a usted y a mí, a que por amor y obediencia sirvamos a Dios y a su iglesia, usando los dones, talentos, habilidades y recursos que Dios nos ha dado, y que lo hagamos con gozo, con gratitud y con humildad. No olvides, hermano, que tu servicio se necesita y tú necesitas servir. Así de claro. Tu servicio se necesita y tú necesitas servir. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos bendiga para que haya un despertamiento espiritual en nuestra iglesia. Que Dios nos mueva, nos despierte, nos zarandee como Él quiera. De tal manera que en esta iglesia haya toda una revolución en el buen sentido de la palabra. Y hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, se levanten dispuestos a rendir su vida a Cristo y sobre todo a servirle con lo que son, con lo que saben y con lo que tienen. Porque, hermanos, eso traerá honra y gloria a nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Oramos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu mensaje, por tu palabra. Porque reconocemos, Señor, que tú siempre hablas a nuestra vida. Ciertamente estamos contentos, felices de ver, por ejemplo, hoy, Padre, lleno este templo. Pero, Señor, tú quieres que ensanchemos nuestro territorio. Tú quieres que vayamos más allá de lo que hemos conquistado. Que vayamos más allá de lo que hemos logrado. Que tu iglesia crezca, se multiplique. Y, Señor, que seamos una iglesia de impacto para esta ciudad y esta sociedad. Pero, Padre, nada va a suceder si tu iglesia no se levanta en pos de ti. Nada va a acontecer si no estamos dispuestos a rendir nuestra vida y nuestro servicio a ti. No estamos, Señor, seguramente no estamos hablando de que la gente deje sus ocupaciones, pero que dentro de su tiempo, ocupaciones, profesión y servicio que rinden en algún empleo, en algún lugar, haya un pequeño tiempo y espacio para ti, mi Dios. Padre, muévenos como iglesia a la meditación, pero también a la reflexión. Y una vez que hayamos reflexionado, que nos muevas también a la acción. Padre, bendice a tu iglesia en este lugar. Bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada joven y señorita que estamos hoy aquí, Señor, listos para seguirte, para adorarte, pero ahora también para servirte. Señor, yo sé que dentro de este gran pueblo tú tienes muchas ideas, mucha creatividad, muchas iniciativas. Ruego, Padre, para que las hagas claras todas estas ideas y que nos podamos unir como hermanos y buscar nuevas áreas de ministerio y de servicio. Que podamos, con tu ayuda y con la dirección de tu Espíritu, crear nuevos ministerios donde la gente pueda servir, y sobre todo que no haya ni uno solo en esta iglesia que deje de servir, porque todo lo queremos hacer para honra y gloria de tu nombre. A eso nos has llamado y a eso nos queremos abocar. Padre Santo, guíanos pues.
Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.